¿Cómo están todos? Bienvenidos a otro episodio de la Arboleda Sagrada. En este video del día de hoy vamos a seguir con nuestra serie en la que estamos haciendo un estudio más profundo con respecto a la primera visión. La esperanza que tengo yo es que puedan ustedes recibir respuestas a sus preguntas y aclaraciones a sus posibles dudas. Si ustedes son nuevos al canal, les invito a que puedan suscribirse al hacer clic en el botón que se encuentra aquí abajo. Después, por favor, hagan clic en la campanita y seleccionen la opción de recibir todas las notificaciones del canal. Así van a recibir una notificación cada vez que salga un nuevo video para ustedes. Con respecto a los videos que se encuentran en este canal, les invito también que los puedan ver y disfrutar para poder ver varios temas doctrinales, temas de la historia de la iglesia y otros estudios más profundos dentro de las escrituras. Este video es el octavo video de esta serie, solo para que sepan vamos a tratar otro relato de segunda mano de la primera visión de José Smith. Enseguida les diré cuál es. Si no han visto los otros videos, no se preocupen, podemos seguir adelante y entrar al tema, pero les invito a que vuelvan a repetirlos o verlos para que puedan disfrutar de toda la información y el análisis que realizamos con respecto a cada relato de la primera visión. Vamos entrando al tema, hermanos. Gracias por estar aquí en la Arboleda Sagrada. Como les mencioné, hermanos, haremos un estudio más profundo sobre este relato de segunda mano de 1843 de la primera visión. Viene de parte de David Nye White. Les voy a dar una introducción histórica, tal como he hecho con los otros relatos, para que puedan entender el contexto en el cual se dio este relato. De ahí vamos a leer el relato mismo y dar unos comentarios y hacer un análisis sobre el relato. Espero que puedan ustedes aprender bastante en este video, como han hecho en los otros videos. Entremos a la introducción histórica. Lo que ven en la pantalla es parte del periódico original de donde viene. Les explico qué pasa con esto. David Nye White, ¿quién era él? Él era el editor principal del periódico Pittsburgh Weekly Gazette. En el verano de 1843, White estaba visitando lo que era en aquel tiempo la parte oeste de los Estados Unidos. Llegó a Nauvoo, Illinois, y debido a que sabía que a los lectores de su periódico, una audiencia no miembro de la iglesia, les interesaría saber algo sobre Nauvoo, él escribió sus impresiones sobre ella, específicamente sobre el sitio del templo. White escribió que el sitio de Nauvoo es uno de los más bellos sobre el río Mississippi. En la mañana del día 29 de agosto de 1843, después de desayunar, White visitó al profeta en la casa del profeta. José amigablemente le invitó a pasar y sentarse. Hablaron por una hora entre varios temas, y entre varios temas el profeta contó algo sobre la primera visión. Por lo tanto, este relato viene directamente de José Smith, pero fue impreso por David Nye White y por eso es considerado un relato de segunda mano. Las impresiones de White sobre su visita a Nauvoo, junto con la entrevista al profeta, se publicaron por primera vez como un artículo en el Pittsburgh Weekly Gazette el día 15 de septiembre de 1843. Una semana más tarde fue impreso de nuevo en el New York Spectator el 23 de septiembre. Cabe mencionar que White no tenía una impresión favorable de José. Ojo con eso. Se me hace interesante. No tenía una impresión favorable de José. En el artículo él habla del profeta de manera despectiva, menospreciándolo, y dice que lo cree un impostor. Cualquiera puede tener su opinión. Sin embargo, el contenido de lo que White escribió es consistente con lo que José siempre había contado en sus relatos en la primera visión. Eso a mí se me hace sumamente interesante. A pesar de lo que pensaba el profeta, lo que escribió con respecto a la primera visión concuerda bastante con lo que José decía en otros relatos anteriores. White lo escribió en un estilo de primera persona y los detalles parecen auténticos. No habría razón para fabricar cosas como, por ejemplo, un claro
en la arboleda donde José fue a orar, el lugar que había dejado clavada su hacha. También el hecho que José vio a dos personajes y que uno se apareció primero y después el segundo. Ese es otro detalle interesante. El primero llamándole al segundo mi hijo amado. A pesar de su propia opinión, el profeta White parece haber sido fiel a la parte de la entrevista que contiene aquella experiencia única y sagrada que tuvo José. Así que mis respetos en ese sentido al señor White, aunque la verdad como que le cayó, digamos, mal el profeta José Smith. Está bien, cada quien lo suyo, ¿verdad? Leamos entonces el relato para dar unos comentarios sobre él. El señor David Nye White escribió lo siguiente, directamente del profeta José Smith. El Señor sí se revela a mí, lo sé. Se me reveló primero cuando tenía unos 14 años, siendo un simple niño. Te lo contaré. Había una reforma entre las diferentes denominaciones religiosas en el vecindario donde vivía, y la tomé con seriedad y deseé saber a qué iglesia unirme. Mientras pensaba en este asunto, de manera indiferente abrí el Nuevo Testamento a estas palabras en Santiago 1:5. Pide al Señor, quien da a todos abundantemente y sin reproche. Así que decidí preguntarle. Inmediatamente salí hacia la arboleda donde mi padre había hecho un claro, y fui al tocón donde había dejado clavada mi hacha cuando terminé de trabajar, y me arrodillé y oré diciendo, oh Señor, ¿a qué iglesia me uniré? Vamos a pararnos ahí, hermanos, y vamos a enfocarnos en esta frase para comenzar, que el Señor sí se revela a mí y que el Señor le reveló a José Smith primero cuando tenía unos 14 años, siendo él un simple joven. 14 años de edad. Nuevamente José es consistente en lo que él decía siempre. Y es interesante pensar que el Señor decida trabajar con los niños, o un hombre joven, pues en este caso. Tal y como enseñó Jesús, ni nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y se derrama el vino, y los odres se pierden, pues el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Esa escritura viene en Marcos 2:22. Ahora bien, ¿por qué cito esta escritura? Eso significa que existen niños y jovencitos que son puros y no han sido contaminados con las demás, con las ideas erróneas de los hombres. Observemos lo que dice el elder LeGrand Richards. Él observó lo siguiente. No se ha de suponer, o no se ha de suponer que el Señor escogería a un individuo versado en las tradiciones y doctrinas de los hombres, porque sería sumamente difícil instruir a tal persona. Como dijo Jesús, el vino nuevo haría pedazos los cueros y se perdería el vino. Por otra parte, si escogía a un joven como José Smith, el Señor podría instruirlo según su voluntad y sería efectivamente vino nuevo en un cuero nuevo, sin que hubiese conflicto con lo viejo. Vemos pues que el Señor obra las cosas según su propia manera. Esa es la cita del Elder LeGrand Richards. Hermanos, enfoquémonos en la frase, había una reforma entre las diferentes denominaciones religiosas. Nuevamente José comenta sobre esto y es interesante comentar que con respecto a las iglesias grandes, a la Asamblea General de la Iglesia Presbiteriana, por ejemplo, esa iglesia tuvo unos 500 bautismos entre los años de 1812 a 1816. Sin embargo, entre los años 1816 a 1821, ah, esa iglesia tuvo más de 8,000 bautismos. En un área con presencia de algunas iglesias bautistas, se bautizaron 2,425 personas en el año 1819 y en otra área 2,256 en el año del 1820. Así que en verdad sí había una
reforma entre las religiones de aquel tiempo en aquella área. Vamos a enfocarnos, pues, hermanos, en esta frase, la tomé con seriedad, es decir, la reforma de las iglesias, y deseé saber a qué iglesia unirme. Al tomar la reforma religiosa con seriedad, vemos que José tenía entonces una reverencia por conocer la verdad. La reverencia invita a la revelación. Por lo tanto, al reverenciar las cosas sagradas, las mismas que estaba estudiando para poder llegar a la verdad, estaba en cierto sentido abriendo la puerta para la revelación. Su reverencia se reflejaba en sus acciones, hermanos, y en su actitud, junto con su deseo de saber qué debía hacer. Por esta razón, y también por ser preordenado para ser un profeta, José pudo recibir esta divina revelación. En el libro de Alma 26:22 dice, sí, al que se arrepiente y ejerce la fe y produce buenas obras y ora continuamente sin cesar, a éste le es permitido conocer los misterios de Dios. Sí, a éste le será permitido revelar cosas que nunca han sido reveladas. Y así pasó con José. José comenta que de manera indiferente abrí el Nuevo Testamento a estas palabras en Santiago. Ahora bien, esto significa que José, lo que él hizo es que no tenía un sistema específico de estudio. Así que así lo hizo, sin un sistema específico de estudio. El significado de la palabra en inglés da a entender que lo hizo de manera incierta y sin un plan previo. Sabemos que José estudiaba las escrituras. Parece ser que su estudio no era organizado o sistemático, sino que estudiaba una parte de la Biblia aquí y otra allí. Parece que a José le había influenciado un sermón que lo llevó a leer Santiago. Y fue por eso que, como dice aquí, de manera indiferente, él fue directamente allí a esa parte. No había pensado estudiarlo, sino hasta que escuchó un sermón sobre el tema. Este estudio de José fue el catalizador para que hiciera lo que enseñaba este versículo de Santiago. Bien, hermanos, veamos esta parte interesante. Dice, salí hacia la arboleda donde mi padre había hecho un claro. Cuando los Smith llegaron a la casa que está cerca de la arboleda sagrada, tuvieron que ponerse a trabajar muy duro en hacer un claro para cultivar semillas. En su historia, Lucy Mack Smith escribió, mi esposo y nuestros hijos, Alvin y Hiram, se pusieron a trabajar para pagar por 100 acres de tierra que mi esposo contrató con un agente de tierras. En un año hicimos casi todo el primer pago. Construimos una casa hecha de troncos y comenzamos a hacer un claro. Creo que cerca de 30 acres de tierra se prepararon para cultivar dentro del primer año. Increíble, hermanos. Déjenme darles una información sobre eso. 30 acres en el primer año. El solo hecho de ser un claro de 30 acres en un año significa que trabajaron muy, muy duro. Un hombre que trabaja solo podría limpiar 10 acres dentro del primer año, aunque a costa de no poder levantar cercas, hacer un jardín o construir un granero y otras edificaciones. Así que los Smith hicieron un claro de 30 acres, al mismo tiempo que cultivaron, construyeron una casa y en la primavera comenzaron a producir azúcar de arce. Trabajaron sumamente duros. Por lo tanto, José que estaba trabajando, él dice que fui al tocón donde había dejado clavada mi hacha cuando terminé de trabajar. Por si acaso, no sé si sea necesario, pero les digo que un tocón es un tronco cortado, ¿cierto? Así que sabiendo eso,
que José fue al tocón, aquí tenemos un detalle muy específico que muestra que José hablaba la verdad y que seguramente no fue algo inventado. ¿Para qué incluir este detalle? Nos enseña que José había estado trabajando toda la semana, cortando leña para hacer fuego, y es muy posible que estuviera pensando en este tema mientras trabajaba. Al terminar el día sábado, dejó clavada su hacha en un tocón, habiendo ya determinado regresar al siguiente día, el día domingo, para orar vocalmente, cuando nadie estaría en la arboleda. Por lo tanto, parece que José ya tenía todo planeado debido a que anticipaba elevar su voz en oración al Padre con verdadera intención en un lugar específico que ya había apartado. Ah, el hecho de que creo yo que la primera visión sucedió un día domingo, voy a poner un video o un enlace al video al final de este video, la imagen, podrán hacer clic para saber cuándo sucedió o en qué fecha sucedió la primera visión. Es un estudio interesante, la verdad. Bueno, hermanos, la última frase que quiero tocar en esta parte, me arrodillé y oré diciendo, oh Señor, ¿a qué iglesia me uniré? Como se sabe, había dos razones por las que José entró a la arboleda. Buscar la remisión de sus pecados fue la primera y, número dos, saber cuál era la iglesia verdadera para poder unirse a ella. Ahora bien, dado el hecho ah, que esta entrevista era para un público extenso y no miembro de la iglesia, José no menciona nada sobre su búsqueda de la remisión de sus pecados, como fue el caso y el enfoque en el relato de 1832 de él mismo, de primera mano. Pueden ver el primer video para hablar o aprender más sobre eso. Aquí José va directo al punto. ¿A qué iglesia me uniré? A los lectores no les iba a importar la salvación propia de José. Su propósito aquí fue hablar del punto principal que afectaría a todos ellos, que hay una sola iglesia verdadera. Parece que cuando José logró arrodillarse, esas fueron las primeras palabras que habló. En este relato él no menciona el ataque de Satanás, porque nuevamente parece que la idea que quería transmitir aquí fue que hizo una pregunta buscando la sabiduría, como aconseja Santiago, y que al buscar con sinceridad y humildad, como contestación, José recibió la visita de Dios el Padre y Dios el Hijo, Jesucristo. No era necesario hablar de la adversidad en esta entrevista, sino dejar clara la idea de que pidió y Dios sí le contestó, porque Él escucha nuestras oraciones. El relato sigue diciendo, hermanos, pronto vi una luz y luego un personaje glorioso en medio de la luz y luego otro personaje. Y el primer personaje dijo con respecto al segundo, he aquí mi hijo amado, escúchalo. Entonces me dirigí a esta segunda persona diciendo, oh Señor, ¿a qué iglesia me uniré? Él respondió, no te unas a ninguna de ellas, todas son corruptas. La visión se terminó, y cuando volví en mí estaba de espaldas, y pasó algún tiempo antes de que mi fuerza volviera. Cuando volví a casa y le dije a la gente que tuve una revelación y que todas las iglesias eran corruptas, todos me persiguieron y desde entonces me han perseguido. Pensaron detenerme, pero no lo han conseguido, ni podrán hacerlo. Este es el relato, hermanos, en su plenitud. Enfoquémonos en esta frase aquí, que pronto vi una luz y luego un personaje glorioso en medio de la luz y luego otro personaje. Aquí tenemos un testimonio consistente con los demás de que fueron dos personas gloriosas a, a quienes vio José. Los relatos de 1835 que viene de parte de José y el relato de 1844 de Alexander Neubauer, que vamos a ver en el próximo video, también comparten este detalle y aquí queda sumamente claro que el primer personaje es el padre. Después le dice a José, con respecto al segundo,
He aquí, mi hijo amado, escúchalo. Hermanos, mientras el mundo cristiano enseñaba que la Trinidad eran tres en uno, José, como testigo verdadero, vio que no era así. José habló con claridad luego en la vida. Siempre he declarado que Dios es un personaje distinto, que Jesucristo es un personaje aparte y distinto de Dios el Padre, y que el Espíritu Santo es otro personaje distinto, y es Espíritu. Y estos tres constituyen tres personajes distintos y tres dioses. Son tres personas distintos y diferentes. Bueno, vamos a la siguiente frase. Aquí vamos a enfocarnos en esta parte que dice, el primer personaje dijo con respecto al segundo, he aquí, mi hijo amado, escúchalo. El padre aparece primero al joven José y al llegar Jesús, el padre da testimonio de su amado hijo. Esa es otra verdad que se entiende claramente aquí, que Jesucristo es el Hijo de Dios. Con respecto a este tema y en una exposición oficial, la primera presidencia del coro de los 12 apóstoles escribieron, Jesucristo es el Hijo de Elohim, el Padre, tanto espiritual como corporalmente. Es decir, Elohim es literalmente el Padre del Espíritu de Jesucristo y también del cuerpo con el que Jesús cumplió su misión en la carne. Ese cuerpo que murió sobre la cruz y más tarde se levantó mediante la resurrección y ahora es la morada inmortal del Espíritu eterno de nuestro Señor y Salvador. Esa declaración oficial se llama El Padre y el Hijo, una exposición doctrinal de la primera presidencia y los 12, y los 12, para que sepan ustedes. Bien, el siguiente frase me dirigí a esta segunda persona diciendo, oh Señor, ¿a qué iglesia me uniré? Solo Él, solo Cristo, el mediador entre nosotros y el Padre, podía entregar una respuesta directa en la cual José podía confiar plenamente. No podía recibir esa respuesta de parte de los hombres. Fue necesario que ellos, el padre y el hijo, llegaran y se le aparecieran a José para dar el comienzo de la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Esta pregunta, simple y sincera, causó que la revelación moderna viniera nuevamente de los cielos, porque Dios habló una vez más al hombre. Muy bien, esta parte aquí, hermanos, él respondió que Cristo respondió, no te unas en ninguna de ellas, todas son corruptas. Para esta audiencia general y no miembro de la iglesia, José da la respuesta directa y clara que recibió de parte de Jesucristo, que es en verdad el mismo punto que se hace en los demás relatos, pero José no comparte mayores detalles. Fue al grano y lo dejó así nada más, dado el tiempo que tenía y la audiencia a quien se estaba dirigiendo gracias a esta entrevista. Dice José que cuando volví en mí estaba de espaldas y pasó algún tiempo antes de que mi fuerza volviera. Mi comentario con respecto a esta parte, hermanos, es el siguiente. Cuando un ser humano está en la presencia de Dios o está lleno del Espíritu Santo a tal grado que tiene una gran experiencia espiritual, después se queda agotado y sin fuerzas. Así fue con José Smith. Y en el caso de José, este, podemos ver varios paralelos. Los paralelos más claros provienen de los registros antiguos de Moisés, Abraham y Enoc. Como aquellos profetas de la antigüedad, José estaba lleno de un espíritu que le permitió soportar la presencia de Dios. Ahora bien, en el caso de José, al pasar el tiempo y al tener experiencia espiritual tras experiencia espiritual, visitas celestiales, visiones y revelaciones, se fue acostumbrando más y más a ellas, a esas experiencias. Un ejemplo, el día 16 de febrero de 1832 fue cuando José, junto con Sidney Rigdon, tuvo la visión de los grados de gloria que tenemos escrita ya en la sección 76 de Doctrina y Convenios. Fue tan gloriosa que se le conoció simplemente como la visión. Philo Dibble era uno de los hermanos
quién estuvo presente en ese cuarto de la casa de John Johnson cuando Dios dio a conocer las gloriosas verdades contenidas en la visión. Su relato de haber visto a José y a Sidney dice lo siguiente, bien interesante y bien detallado, este relato que él comparte. Él dice, José a intervalos decía, ¿qué veo? Y después relataba lo que había visto o estaba contemplando. Entonces Sidney respondía, yo veo lo mismo. Al rato Sidney decía, ¿qué veo? Y explicaba lo que había visto o estaba viendo. Y José respondía, yo veo lo mismo. Esta forma de conversación se repetía en breves intervalos hasta el final de la visión, y mientras duró, ninguna otra persona allí presente pronunció ni una sola palabra. Yo estuve allí, creo que durante más de una hora, hasta que la visión finalizó. Durante todo ese tiempo, José estuvo sentado, firme y tranquilo, en medio de una gloria magnífica, pero Sidney permanecía sentado, desfallecido y pálido, con un aspecto visiblemente lánguido, ante lo cual José dijo sonriendo, Sidney no está acostumbrado a esto como yo lo estoy. Parte de la personalidad del profeta ahí. Me gusta mucho la cita del Philo Debo que les acabo de citar. Como se ve, hermanos, en estos ejemplos, el cuerpo humano necesita tiempo para recuperar las fuerzas después de tener alguna experiencia espiritual de tal magnitud. Con el tiempo, José pudo soportar más, pero en el caso de la primera visión, siendo la primera vez que había experimentado gozo, perdón, experimentado algo parecido, pasó algún tiempo antes de que su fuerza volviera, como leemos aquí. Bueno, veamos esta parte que dice, todos me persiguieron y desde entonces me han perseguido. Les comento lo siguiente. Les comparto una cita del elder Orson Pratt, cuando él dijo, ¿por qué habrían de sentir tanta preocupación y ansiedad con respecto a- al testimonio de José como para perseguirlo? Un joven que no tenía ni 15 años, hablando de las personas de aquellos días, los líderes religiosos. El elder Pratt sigue diciendo, la razón era obvia. Si aquel testimonio de José era verdadero, ninguna de sus iglesias era la verdadera iglesia de Cristo. No es de extrañar, pues, que comenzaran a perseguir, a señalar con el dedo de desprecio y decir, allí va el niño visionario. Esa es la cita del elder Pratt. Un relato contemporáneo de una vecina de los Smith, la señora Palmer, muestra que los Smith eran personas queridas antes de que José tuviera su experiencia. Ella comentó que sus padres eran buenos amigos de los Smith, una familia honesta, religiosa y trabajadora. Su padre tenía una granja y a menudo contrató a José para que trabajara con ellos, debido a que era un joven muy trabajador. Ella siguió contando lo siguiente. Ella dice que pudo recordar la emoción que se suscitó entre la gente por la primera visión del joven y escuchó a su padre comentar que solo era el dulce sueño de un joven de mente pura. Dijo que uno de los líderes de la iglesia, de su iglesia, se acercó a su padre para protestar fuertemente que permitiera una amistad tan cercana entre su familia y el joven Smith, como él lo llamaba. Ella recordó que el pastor dijo en un tono muy solemne e impresionante que la misma influencia que tenía el joven era el peligro que temían para la generación venidera. No solo el joven, sino que todos los que entraran en contacto con él seguirían y que él debía ser detenido. No fue hasta que José tuvo una segunda visión y comenzó a escribir un libro que alejó de ellos
a muchas de las mejores y más brillantes personas de las iglesias que sus padres se dieron cuenta del hecho que su amigo, el pastor, les había dicho la verdad. Allí entonces su familia cortó su amistad con todos los Smith, porque toda la familia siguió a José. Sus padres luego prestaron toda la ayuda que pudieron para ayudar a destruir a José Smith, pero era demasiado tarde. Había seguido su curso demasiado tiempo. No podía ser detenido. Interesantísimo relato que les acabo de leer, casi palabra por palabra con lo que dice José Smith aquí en su relato. No pudieron detenerlo porque es la obra de Dios, así de sencillo. Hermanos, terminaremos con esta frase que pensaron detenerme, pero no lo han conseguido, ni podrán hacerlo. Ofrezco los siguientes comentarios. Al final de cuentas sabemos que José sí murió, que fue asesinado. Pero aunque José murió asesinado, en realidad las personas no tuvieron éxito en detenerlo. Después del martirio de José y su hermano Hiram en la cárcel de Carthage, sus cuerpos fueron llevados a Nabú, lavados y vestidos para que la familia Smith los viera. La madre del profeta comparte su experiencia solemne con estas palabras. Ella dijo: durante mucho tiempo me había aferrado a cada fibra de valentía, había despertado toda la energía de mi alma y había invocado a Dios para que me fortaleciera. Pero al entrar a la habitación y ver a mis hijos asesinados, ambos yaciendo ante mis ojos al mismo tiempo, y al escuchar los sollozos y gemidos de mi familia, fue demasiado. Me desplomé, clamando al Señor en la agonía de mi alma: Dios mío, ¿por qué has abandonado a esta familia? Respondió una voz: me los he llevado para mí, para que descansen. En cuanto a mí, estaba hundida en las profundidades de mis aflicciones, y aunque mi alma estaba llena de horror, más allá de la imaginación, estaba muda hasta que me levanté de nuevo para contemplar el espectáculo delante de mí. Mientras contemplaba sus semblantes tranquilos y sonrientes, casi me pareció oírlos decir: Madre, no llores por nosotros. Hemos vencido al mundo por amor. Les llevamos el Evangelio para que sus almas pudiesen ser salvas. Nos mataron por nuestro testimonio y así nos pusieron más allá de su poder. Su ascendencia es por un momento, la nuestra es un triunfo eterno. Entonces pensé en la promesa que había recibido en Missouri, de que en 5 años José tendría poder sobre todos sus enemigos. Había pasado el tiempo y la promesa se cumplió. Les comento que José en el año 1839 recibió esa promesa de que dentro de 5 años nada le iba a pasar a José Smith, pero ya había pasado esa promesa de 5 años, terminando, si no me equivoco, en tipo marzo, abril, mayo, esas fechas de 1844. Por lo tanto, ya en junio, 27 de junio de 1844, José fue asesinado. Ahora bien, hermanos, comento también que la victoria final era de José por haber terminado fielmente su misión. El Señor lo protegió durante el tiempo necesario para enseñarles a los apóstoles qué era lo que debían hacer. La obra continúa y seguirá adelante hasta que venga el Rey en poder y gloria para dar el comienzo del milenio. Hermanos, esta es la conclusión de este relato. Déjenme darles un resumen final de lo que hemos visto el día de hoy. Les comento que este es el único relato de segunda mano que se presenta en la voz de primera persona. A pesar de los sentimientos personales de David Nye White, parece que fue fiel a lo que José le había dicho en la entrevista. En ella vemos que José declara afirmativamente, dando su testimonio,
que Dios sí se revela y que se había revelado a él. La primera vez que sucedió fue cuando tenía 14 años. Un detalle único que aprendemos aquí, y White no tendría por qué haberlo inventado, es que José fue a la arboleda a un lugar previamente designado. El lugar era donde había estado trabajando con anterioridad y José había marcado ese lugar dejando clavada su hacha en un tocón. Este detalle puede significar que el día en que fue a la arboleda a orar había sido un día domingo, debido a que nadie más habría estado en la arboleda y así pudo estar solo. Aquí José confirma, tal como en 1835, su relato de primera mano, que cuando vio la luz o el fuego, primero se le apareció el Padre, un personaje glorioso, y después llegó el Hijo, otro personaje, como dice en este relato. Habiendo escuchado el mandato del Padre, José habló a Cristo y también le escuchó. Para el público en general, la declaración de José fue clara. Vio al Padre y al Hijo y supo que ninguna iglesia en aquel tiempo era verdadera. Compartió el detalle tal como en 1838, su propio relato de 1838 que está en la Perla de Gran Precio, que después de la visión se encontraba de espaldas y le faltaba fuerza. Parece que después José decidió mencionar la persecución que recibió desde entonces para que los lectores del periódico supieran que la recibía por causa de decir la verdad de que todas las iglesias eran corruptas. Sin embargo, siendo un siervo verdadero del Señor, no lo iban a poder destruir, porque Dios le había dicho, sé paciente en las aflicciones, porque tendrás muchas, pero sopórtalas, pues he aquí, estoy contigo hasta el fin de tus días. Doctrina y Convenios 24:8. Mis queridos hermanos, este es el final de nuestro estudio más profundo del relato de 1843 de la primera visión de José Smith. Este nuevamente es un relato de segunda mano que viene de parte de David Nye White. Sobre lo que ustedes han escuchado el día de hoy, lo que se ha enseñado, díganme por favor, ¿qué aprendieron ustedes? ¿Qué información les gustó más? ¿Algo fue nuevo para ustedes? ¿Hubo un detalle que les llamó más la atención? Dejen sus comentarios en la sección que se encuentra abajo. Y favor de compartir este video en todas las redes sociales para que más personas puedan disfrutar de este relato de la primera visión. Si están en el Facebook, tengo mi grupo de la Arboleda Sagrada con Christopher Coleman, un grupo público. Hay dos grupos, uno privado, uno público. Mejor métanse al de público para que puedan compartir los posts de Facebook. Inviten por favor a sus amigos y sus familiares que puedan venir al canal y suscribirse y disfrutar de todo el contenido que se encuentra aquí para ustedes. Déjenme un like en el video y como siempre espero que aquí en este canal, La Arboleda Sagrada, ustedes hayan encontrado nuevamente su lugar apartado y especial para aprender más sobre las hermosas verdades del Evangelio, en este caso específico, la primera visión de José Smith y los detalles que acompañan este relato. Cuídense mucho, mis queridos hermanos. Les mando un abrazo muy fuerte, deseando que estén muy bien, que tengan un excelente día el día de hoy. Y como ven en la pantalla, pueden hacer clic en esta opción para ver el video que trata cuándo sucedió la primera visión. Muchas gracias, hermanos. Cuídense mucho. Nos vemos en el próximo video. Cuídense. Chao.